Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo sobre un tema que pues quisiéramos que no existiera, pero bueno, existe en todas las sociedades. Hablo de los ladrones, los rateros, los delincuentes. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un ladrón, ¿no? Alguien que hurta, o un asaltante, un delincuente, un criminal? Muchas veces utilizamos indistintamente todos estos términos, como si fueran sinónimos. En realidad no lo son, son sinonímicos, es decir, tienen una relación, pero no son exactamente lo mismo. Traigo este muñequito que puedes observar que va corriendo con una bolsa de dinero, lleva su antifaz indicando, bueno, y la camisa también de rayas, indicando que es precisamente un ladrón. Pero alguien diría, bueno, es un ladrón, o es un delincuente, o es una persona que hurtó. ¿Qué cosa es este personaje? Bueno, vamos a hablar de eso. Y para ello, lo primero que quiero comentarte es, ¿qué diferencia hay entre una persona que es delincuente y un criminal? Pareciera que es lo mismo, pero no. Fíjate, delincuente viene del latín delinquere, delinquens, que a su vez viene del latín también delictum. Se escribe delinquere con Q-U-E, nada más que aquí la U sí suena en latín, entonces se dice delinquere, delinquens, y repito, viene de delictum. ¿Qué significa esto? Bueno, pues delictum es la falta que se comete por omisión. ¿Qué es esto de omisión? Significa que alguien comete una falta precisamente no porque haga algo, sino porque dejó de hacer lo que tenía que haber hecho. Vamos a poner un ejemplo. Para ello me voy a ir primeramente a la cuestión de la religión para que nos quede un poco más claro. Fíjate que cuando estamos en la iglesia decimos que nosotros nos reconocemos como pecadores y decimos de pensamiento, palabra, obra y aumentamos omisión. ¿Qué es omisión? Que no hicimos aquello que pudimos o debimos de haber hecho. Esa es una omisión en el caso de la religión. Vámonos ahora a un ejemplo pues, mundano, digamos, por llamar de alguna manera. Piensa en un padre de familia, un padre que abandona a su hijo, por ejemplo, ¿no? A sus hijos, los abandona, se va. ¿Qué les hizo? Bueno, lo que hizo es que ya no cumplió con su deber de padre. O sea, es un delincuente. Un hombre que abandona a su hijo, vamos a pensar, a su hija, a su hijo, es un delincuente. ¿Por qué? Porque está haciendo omisión. Fíjate, ahí no es que haga una cosa en contra del hijo, sino más bien que no hizo lo que tendría que haber hecho. ¿Qué? Cuidarlo, alimentarlo, ver por su bienestar. Otro ejemplo de este tipo, alguien que no paga sus impuestos, es un delincuente. ¿Pero qué hizo? No robó a nadie, no mató, no, pero no hizo lo que tenía que hacer, igual que el que abandona a su hijo. En este caso, abandonó su obligación. ¿Cuál es su obligación? Acá es el hijo, acá es pagar los impuestos. Bueno, pues eso es un delincuente. Acuérdate, viene de delictum, que es la falta por omisión. Ahora, vamos a ver la otra palabra, que sería, en este caso, una persona que es un criminal. Bueno, la palabra criminal viene del latín criminalis. Criminalis es aquella persona que también comete un delito. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que él comete es un crimen. ¿Y cuál es la diferencia entre un delictum y un crimen? Recuerda, en el delictum es falta por omisión. En el crimen es la acción. Acá es omisión, acá es acción. La acción que se realiza en contra de la ley, de lo que está establecido, de las normas, digamos. Entonces, un criminal es alguien que hace algo. ¿Como quién? Vamos a pensar, el más común para nuestras sociedades contemporáneas. El que mata a una persona hace algo. ¿Qué hizo? Mató. ¿Te fijas? Ese es un criminal. Bueno, al menos etimológicamente.
sabemos que jurídicamente hay otras formas de interpretación, el código, etcétera, civil, el código penal, perdón. Sin embargo, para el efecto de un análisis lingüístico o filológico, en este caso etimológico, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, un delincuente omite, un criminal hace. Los dos están faltando a la ley, pero mientras que uno omite, el otro hace. Ahora, esto nos lleva a otras dos palabras que luego hay confusión. ¿Cuáles son estas? Robar y hurtar. Hurtar con H, de hurto. Vámonos primero con la palabra robar, un robo. Bueno, pues mira, la palabra robar viene del germánico de Germania, Alemania, los antiguos germanos, ¿te acuerdas? Los que llegan e invaden lo que es el Imperio Romano, que venían del norte de Europa. Había germanos, teutones, alanos, suevos, burgundios, alemanes. No dije alemanes, sino alemanes. No, ves que hay alemanes y hay alamanes. Bueno, en este caso eran alamanes, dije un poco mal. Muy bien. Los germanos que venían del norte de Europa tenían una palabra que era raubón, con B grande, raubón. De esta palabra raubón procede raubare en latín. Hay una unión se adapta, digamos, al latín y es raubare. Y de ahí va a salir la palabra también raupa. Raupa ya no está en germánico, no está tampoco en latín, está en gótico, ¿no? Gótico, raupa. Vámonos por partes. Primero, ¿qué es la palabra raubón? Bueno, raubón es despojar, quitar, arrebatar. Eso es raubón en germánico. De ahí pasa, repito, ¿a qué palabra? A raubare en latín. Y bueno, pues raubare es también igual lo mismo, despojar, quitar, pero, subrayo, al enemigo. Es decir, cuando se encontraban dos ejércitos, ¿no?, que estaban en pugna, peleaban, o bien un ejército saqueaba una ciudad, la ciudad saqueada era el enemigo, vamos a pensar en aquellos años que eran muy violentos, y entonces saqueaban y le robaban al enemigo. Este robar, que es raubare, repito en latín, que viene de raubón en germánico, bueno, pues es lo que significaba la palabra robar. Ahora, fíjate que el tercer término que te dije es raupa. Aquí quizá te vaya a sorprender. Raupa tiene un significado doble, vamos a llamarle así, doble. Por un lado es el botín, que se robaban, que despojaban los vencedores al pueblo. ¿De qué lo despojaban? Pues del botín. Pero sabes que el botín no solamente era como muchas veces se piensa el oro, la plata, las joyas, no, era la ropa. Porque la palabra raupa es ropa. De ahí viene la palabra ropa, ¿no? Entonces, raupa es el botín y este botín es la ropa. Bueno, todo esto es la palabra robar. Ahora, fíjate qué característica tiene. Que roba, o quienes robaban llegaban y directamente le quitaban al otro en su propia cara. No se andaban a escondidas, llegaban y golpeaban al otro y le quitaban lo que tenía, digamos. En cambio, la palabra hurto, con H al principio, ¿no?, hurtar, viene de al final de cuentas, viene de hurtum, que significa robar, pero a escondidas, sin que se dé cuenta nadie, ¿no? Entonces, uris es aquella persona que roba, pero escondidas. Por eso no sé si habrás escuchado, hasta en las películas luego dicen, vámonos a hurtadillas, con H. ¿Por qué es hurtadillas? Despacito, suavecito, ¿para qué? Para que no te vean, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra hurto viene a escondidas, robar, quitar, pero a diferencia del robo, que es descarado, por llamarle de alguna manera, llegan y te lo quitan en tu cara, el hurto es a escondidas. Ahora, esta palabra originalmente en latín se dice furtum, con F, furtum. De ahí que, no sé si habrás escuchado, haya personas que se apellidan Furtado, con F.
En mi caso, por ejemplo, yo soy Martín Hurtado con H, Hurtado. Esta H de Hurtado evolucionó porque originalmente era la F de furtado, furtum, ¿no? Furtum, hurtado. La F en latín evolucionó en nuestra actual H. Te voy a poner un ejemplo. En latín antiguo era frater con F, frater. Y de ahí pasó a hermano con H. Fíjate, la F de frater pasa a la H de hermano. Entonces, igual, furtum, ¿no? Hurtado, bueno, furtado a hurtado con H. Ahora, entonces, ¿qué diferencia observamos entre robar y hurtar? Que el robo es descarado, ¡pum! Llegan y te quitan las cosas o, bueno, vamos a pensar a quien le estén robando en su propia cara. En cambio, el hurto es a escondidas, acuérdate, hurtadillas. Bueno, pues entonces tenemos que no es lo mismo un delincuente, alguien que comete un delito, que un criminal. Hay diferencias etimológicas. Lo mismo sucede, no es lo mismo con alguien que roba a alguien que hurta. Repito, desde un análisis etimológico, lingüístico, no en un sentido, digamos, jurídico. Ahora bien, ¿qué tipo de ladrones, vamos a llamarle así de momento, hay? Porque hay unos les llamamos ladrón, ratero, asaltante, maleante, etc. Vamos a ver algunos. Vamos a ver la primera palabra, ladrón. Ladrón viene de latro, latronis en latín. Latro con T de tambor, latro, latronis. A su vez, latro, latronis viene de latrón. ¿Qué es latro, latronis en latín? Significa junto a, cercano a, como alguien pegadito a otra persona, junto a. Eso es latro, latronis en latín. Pero esta palabra viene del griego latrón. Latrón en griego, ya no es latín, es griego. Latrón en griego significa pagar, dar un pago por una actividad, por un trabajo realizado. Y dirás, bueno, ¿qué relación tiene entre latro, latronis, que es junto a, estar cerca de alguien, y latrón, que es hacer un pago? Pues mira, es muy curioso la palabra, el origen de esta palabra, ladrón. En la antigua Roma, los soldados, además de que eran los soldados romanos, contrataban a otros soldados a los que se les conocía como mercenarios. Eso lo han hecho muchos ejércitos del mundo. ¿Qué es un mercenario? Bueno, personas que trabajan para algún ejército, ¿no? Matan a otras personas, pero no son soldados de carrera, no son parte del ejército, digamos. Son hombres, incluso mujeres, que van y digamos, venden sus servicios para matar a alguien, pero no son parte del ejército. Y los romanos contrataron a muchos mercenarios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasaba con estos mercenarios? O sea, estos que eran como tipo soldados romanos, aunque no lo eran, pues que se robaban, eran ladrones de aquello que deberían cuidar. Entonces, cuando llegaban, ¿no? Y que asaltaban a un ejército contrario o entraban a una ciudad, etcétera, y tenían a su cargo, pues, que cuidar el botín que habían conseguido. ¿Qué es lo que hacían estos mercenarios? Se robaban aquello que deberían cuidar. O sea, de ahí viene estar junto a, estaban junto al botín, ¿no? Les habían pagado. Latro, latronis, junto a. Latrón, les habían pagado. Pero como eran buenos para lo ajeno, entonces la gente empezó a asociar que ellos eran ladrones. Latrón, latrón en griego, latronis en latín, ladrón. Entonces se asoció el término de lo que hacían estas personas, ¿no? Con esta palabra de ladrón. Ahora, además de esta palabra, tenemos otra muy conocida que es, vamos a pensar, ratero. ¿Has oído? Es un ratero. ¿Será lo mismo que un ladrón? Pues recuerda que son palabras que tienen cierta relación, pero no son exactamente lo mismo. Un ratero, y la palabra te lo dice al principio, fíjate, rata, es una rata. ¿Qué hace una rata? Bueno, vamos a pensar un silo.
Un silo es el lugar donde se guarda el grano, maíz, trigo, lo que sea. Bueno, entra una rata. ¿Qué hace? Mordisquea en un costal. Y luego va y mordisquea en otro costal. Y luego mordisquea en otro más. Y así sucesivamente. No acaba, no agota un solo costal, sino mordisquea de aquí, de acá, de acá, de allá. Y con eso que se está comiendo, no agota, no se acaba todo el grano que hay en el silo. Bueno, pues un ratero se le llama así precisamente porque roba de aquí, roba de acá, pero no agota todo lo que hay en la tienda o en la casa o a donde se mete a hacer sus, digamos, robos. Por eso se llama ratero, porque es como una rata. Roba poquito, pum, 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 y se lo lleva. Una rata. Bien, entonces tenemos, primero vimos ladrón, ahora ratero. Hay otro más que es muy conocido, que es el de bandido. ¿Es usted un bandido? ¿Lo has escuchado? Bueno, pues la palabra bandido viene del latín bandire, con B grande obviamente, o como se le suele llamar, ¿no? B o B grande. Bandire es aquella persona que anda en bandas. Nada más que esta palabra bandire tiene dos significados en latín, por supuesto. Uno es bando. ¿Qué es bando? Bando son unas hojas muy grandes que solían imprimir los gobiernos hace muchos siglos. En nuestro país vamos a empezar en la época del virreinato, por ejemplo, o en el siglo XIX, ya una vez que había sido independiente nuestro país. Entonces, como mucha gente era analfabeta, ponían esos bandos y los pegaban en las paredes, como una hoja de periódico, imagínate. Lo pegaban en la pared. Entonces llegaba alguien y leía ese bando y toda la gente se enteraba de lo que estaba diciendo ahí, que iba a haber un impuesto o que estaban persiguiendo a un delincuente, lo que tú quieras. O sea, ese es un bando. En algunos lugares también llegaba la persona que leía el bando y adelante de él iba otra persona con un tamborcito y golpeaba, ta, 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 ta. Entonces la gente al oír esto se acercaba y entonces el primero dejaba de golpear el tamborcito y el segundo, el que llevaba esta hoja, leía el bando. Entonces decía, a todos los que oyeren este bando, papá. Y entonces empezaba a decir, eso es un bando. Porque la mayoría de la gente, repito, no sabía leer ni escribir y haz de cuenta que era como el periódico donde se imprimía lo que se tenían que enterar la gente del pueblo. Bando. Bueno, pero esta palabra bando, repito, viene del latín bandire, también tiene otro significado. Bandire significa desterrar. Quitar, como desayuno, quitar el ayuno. Desterrar, quitar de la tierra. Entonces, cuando se quitaba de la tierra, ¿qué pasaba? Se corría a la persona. ¿A dónde se iba? Al cerro. Se iba a vivir por allá, fuera de la ciudad. Entonces andaba en bandas. Y esas bandas se reunían con otros, robaban a las personas. Por eso eran bandidos, porque ya no vivían dentro de la ciudad, sino en bandas, habían sido desterrados y asaltaban a la gente en los caminos, bandidos. Fíjate, entonces llevamos esta otra que es bandido. Una más puede ser maleante, es un maleante, esa está muy fácil. Fíjate, la palabra maleante viene del latín malus, es decir, el que se porta mal. Un maleante, en un estricto sentido, es alguien que hace algo malo. Y robar, por supuesto, o matar o hacer una cosa de estas, pues es algo malo. Por eso se les llamaba maleantes, o se les llama. Bueno, uno más es asaltante. ¿Qué es un asaltante? Y la palabra te lo dice, el que salta. Y dirás, ¿cómo que salta? Sí, porque tú no te lo esperas. Por ejemplo, van en el camino, ¿no? Y de repente, sin que nadie se lo espere, les saltan los ladrones, los rateros, y entonces ¡zas!, les caen y los roban. Por eso se les llama asaltantes. Saltan y se van contra la presa. Bueno, ahora, todos estos que te he dicho son, digamos, términos que nosotros utilizamos, digamos, incluso jurídicamente. Pero hay un término que es coloquial, que es el de caco. ¿Has visto hasta películas donde a los rateros les dicen cacos, caquitos? Bueno, ¿por qué se les llama caco? Caco
es el nombre coloquial de la antigua Grecia, con la cual se le llamaba a un personaje mítico que era un ladrón. Caco era hermano, te va a parecer un poco gracioso, pero no es broma. Caco era hermano de Caca. Caco y Caca. ¿Quién era el papá de Caco y Caca? Pues el dios Hefestos. Hefestos en Grecia es lo que en Roma se llamó Vulcano, el dios del fuego. Bueno, pues resulta que entonces este Caco, que era mitad hombre y mitad sátiro, la diferencia es que el sátiro tiene cuernitos, no tenía los cuernitos en la cabeza, pero sí tenía la mitad como sátiro en algunas versiones, en otras aparece como totalmente como hombre, y en algunas versiones también lo ponen como un gigante. Bueno, pues resulta que Caco se robó las vacas de Heracles. Heracles es lo que en griego pasa al latín como Hércules. Hércules, hasta películas, caricaturas de Hércules, bueno, es Heracles en griego. Bueno, pues resulta que le roba las vacas. Y fíjate que cuando le roba las vacas, ¿quién denuncia a Caco? Caca. Su hermana lo denuncia. Y bueno, hay varias imágenes. Tú vas a ver aquí en este programa algunas imágenes de esculturas precisamente de Hércules castigando, sometiendo a Caco. Y de ahí viene esta palabra que a los rateros les digamos cacos. Se va a caquear esto, es un caco. Hasta lo convertimos en verbo, ¿no? Caquear, robar. Bueno, fíjate entonces que todas estas palabras tienen como te decía al inicio, una relación. Todas tienen que ver con robar, pero no es lo mismo ser maleante, el que hace malo, asaltante, el que salta, no te lo esperas, ladrón, el que está al lado, etcétera, y todos los demás. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, que podemos observar que el origen de cada una de estas palabras ha ido evolucionando de tal manera que hoy parece que es lo mismo. Sin embargo, cuando rastreamos, observamos, conocemos el origen etimológico de cada una de estas palabras, al menos eso me parece a mí, espero que a ti también, podemos valorar más el término, entenderlo, comprenderlo. Entonces, ya no utilizarlo como si todo es lo mismo, todo vale igual. Como te decía al principio, es lo mismo una persona que comete un delito, un delincuente, que un asesino, no es lo mismo robar que hurtar, etc. Bueno, pues espero que haya sido de tu gusto este programa, que te sea útil, y recuerda que si quieres ver más programas de La Palabra en Punto, puedes buscar en YouTube, pones La Palabra en Punto RTQ y vas a ver muchos programas o muchos episodios de este programa. También te recomiendo mi programa Martín Hurtado, que se encuentra en YouTube. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, pues sin más, te doy las gracias y te espero en un siguiente programa de La Palabra en Punto. Aquí, por supuesto, en RTQ. Hasta entonces.